Como vimos, dentro de un periódico podemos encontrar una gran diversidad de textos. Sin embargo, nos vamos a enfocar a los que se les llama propiamente textos periodísticos, que no son los anuncios, ni los crucigramas, ni los edictos. Los textos periodísticos son los que van a escribir los reporteros y las reporteras, ¿sí? El primero de los textos periodísticos, y es el más conocido y el más famoso, es la noticia. Normalmente las noticias no las escribe el propio periódico. Casi siempre son compradas. ¿Por qué? Porque como vimos, los periódicos se sostienen a partir de los anuncios y a partir de los suscriptores y la gente que compra el periódico en la calle. Entonces, realmente no son tan ricos como para tener reporteros en todo el mundo. Y entonces hay agencias que venden las noticias. La agencia de México, por ejemplo, es Notimex. También tenemos Reuters, que es la agencia europea. O tenemos APP, que es la American Press, no sé qué, que es la que vende las noticias de Estados Unidos. Entonces, los periódicos le compran a la agencia la noticia. Cuando vean una noticia en un periódico, va a tener abajo del título las siglas de la agencia. Las noticias siempre son acontecimientos recientes. Van a incluir la respuesta a las preguntas: ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué ocurrió? Las noticias son siempre sobre acontecimientos. Se cayó alguien, se mató a alguien, se casó a alguien, alguien tuvo un hijo, algo pasó, ¿sí? A diferencia de los reportajes son investigaciones que realiza una reportera o un reportero del periódico. Por lo tanto, los reportajes siempre o casi siempre tienen autor y van a tener gráficas, esquemas, datos de la investigación que realizó. Son investigaciones sobre un tema relevante en el momento, pero no son acontecimientos. Es decir, el reportero o la reportera fue e investigó cuántas toneladas de basura se tiran en la Ciudad de México. Entonces, eso no es un acontecimiento, sino es un dato que obtuvo por investigar. También tenemos la crónica. La crónica es una narración cronológica. ¿A eso qué se refiere? ¿Qué significa cronológica? Es de principio a fin. ¿Y por qué se le llama así? Por Cronos, que es el dios griego del tiempo. Entonces, la narración cronológica va a incluir siempre unidades de tiempo: días, minutos, meses, años. Va a ir de principio a fin y va a tener varias unidades de tiempo a lo largo del texto. Siempre encontramos crónicas o dentro de las noticias o dentro de los reportajes. Solita la crónica como tal no se la piden a los reporteros tal cual, sino le dicen, por ejemplo, quiero que me hagas la noticia del partido de ayer, y entonces el reportero escribe esa noticia y le pone la crónica de cómo fue el partido, ¿sí? En el minuto tal, fulanito metió gol. En el minuto tal hubo una falta. Faltando 5 minutos para que se acabara el partido, se metieron un autogol, ¿sí? La crónica va a tener siempre unidades de tiempo. También tenemos la reseña. En la reseña, un reportero o alguien que conoce del tema, no necesariamente es un experto, sino alguien que es un reportero ya especializado, por ejemplo, en espectáculos, va a un espectáculo o va a un museo o asiste a un concierto o lee un libro, y entonces nos va a hacer un texto en el que va a dar la descripción del libro o del museo o del espectáculo, va a hacer un resumen, una sinopsis, y luego va a dar un comentario crítico donde va a valorar si vale la pena leer el libro o vale la pena ir al museo o no y por qué. También tenemos el artículo de opinión. El artículo de opinión no lo escribe alguien que trabaja dentro del periódico. Se lo encargan casi siempre a especialistas. Por ejemplo,
Si va a ser un artículo de opinión sobre medicina, se lo encargan a un médico y lo tiene que escribir una autoridad en la materia. Y el artículo de opinión nos va a argumentar una postura. Nos va a decir, esta es la postura, hagan de cuenta, no sé, la pandemia va a terminar en junio del próximo año, hagan de cuenta, y entonces nos va a explicar por qué. Pues porque nos va a decir el argumento A, el argumento B, el argumento C, de acuerdo con su área en la que es autoridad esa persona que está escribiendo. Y el artículo de opinión obviamente no trae foto, es un ensayo, es un pequeño ensayo. La reseña suele tener la foto de lo que está reseñando. La crónica va a variar. Si es una noticia, las noticias casi siempre tienen foto. Si es un reportaje, a lo mejor no trae foto, pero trae gráficas. El artículo de opinión nunca trae foto. Y también tenemos como último texto del que voy a hablar ahorita, es la entrevista. Hay muchos más textos, no son los únicos, pero la entrevista. En la entrevista vamos a tener siempre la fotografía de la persona entrevistada y vamos a tener claramente pregunta, que va a estar o en negritas o en cursivas destacada, y la respuesta que da. Esta persona entrevistada tiene que ser o famosa o relevante en el momento.